Le quiero dar la más cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, maestro Carlos Martínez Velázquez, que les pido un aplauso fuerte. A mi compañera diputada Lilia Aguilar Gil, que estará por Zoom, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en la 65 legislatura, y está entrando aquí a la Cámara el compañero diputado Jorge Barrera Toledo, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados. En este conversatorio estaremos dialogando en torno a la iniciativa en la que se propone adicionar la fracción séptima al artículo 2448F del Código Civil Federal, que presenté en el Pleno de esta Cámara de Diputados el pasado 21 de septiembre, con el fin de ¿qué? De determinar que los requisitos para la renta de un bien inmueble sean libres de discriminación. Para esto, mi iniciativa propone establecer que en los contratos de arrendamiento la garantía en ningún caso pueda ser establecida con requisitos considerados discriminatorios. Es decir, el hecho que la garantía pueda ser fijada con cualquier cosa da lugar a que el acceso a la vivienda entre particulares pueda ser coartado por actos de discriminación. La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A pesar de ello, más de 1,000 millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a una vivienda adecuada. En las grandes ciudades, la problemática se exacerba por la demanda y la escasa oferta que existe a precios inasequibles. Es decir, el precio para adquirir una vivienda no corresponde al ingreso de los habitantes de las ciudades, por lo que al hacerse de un bien inmueble está siendo cada vez mucho más complejo. Por lo tanto, la alternativa con la que cuentan las personas que viven en los grandes centros urbanos es la de arrendar un inmueble. No es ajeno para las personas, para los habitantes principalmente de la Ciudad de México, que lograr la renta de un bien inmueble es muy complicado. Muchas veces resulta una travesía, principalmente por los requisitos que se solicitan, ya sea a través de agencias inmobiliarias o bien por medio de particulares. En muchos casos se solicitan referencias personales, referencias laborales, fiador, póliza jurídica, estados de cuenta e inclusive que se logre comprobar que se supera hasta por 3 veces el monto total de la renta. La razón para establecer esos requisitos muchas veces se funda en el temor a que la persona se pueda proteger en caso de que el arrendatario deje de pagar. Sin embargo, esa garantía no procede para entablar un juicio. Es decir, que cualquier cosa pueda ser una garantía, otra vez, da lugar a actos de discriminación. Debido a esto es por lo que presenté esta iniciativa, pues cambios que parecen pequeños podrían ayudar a que las personas dejen de ser discriminadas. En mi caso, entiendo a la discriminación como un mal estructural y como un sistema que perpetúa las desigualdades y que, por desgracia, está presente en una parte de nuestro marco jurídico. En ese sentido, y con el fin de seguir abonando a la generación de cambios jurídicos que ayuden a que nuestras leyes estén en sintonía con la realidad de todas las personas en nuestro país, iniciamos con los trabajos de este conversatorio. Primeramente le quiero dar la palabra al maestro Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quien es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, tiene estudios de posgrado en Economía en la misma universidad, cuenta con una especialidad en Política y Gestión Energética y Medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es especialista en temas de economía política con enfoque social y de protección de derechos humanos. Ha sido funcionario público desde 2008, desempeñando varios cargos en la Administración Pública Federal. También ha colaborado frecuentemente como comentarista en medios de comunicación y como experto en publicaciones académicas sobre economía y derechos humanos. Actualmente es el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En ese sentido, Carlos, me gustaría preguntarte desde tu perspectiva, ¿cómo afecta la discriminación en el acceso a la vivienda? ¿Y qué acciones está emprendiendo el Infonavit para erradicar la discriminación en el acceso a la vivienda? Buenos días y bienvenido. Querida diputada.
diputada, y gracias a todos quienes están aquí en el foro. Efectivamente, todos los trabajos del Código Civil y del Código Nacional de Procedimientos Civiles, los hemos trabajado de la mano para pensar un mejor marco para la vivienda, ¿no? En ese sentido, la renta es un tema bien relevante que me gustaría contextualizar para ir contestando las dos preguntas que hace la diputada. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, ¿cuántas viviendas se rentan en México? O sea, del parque, de todas las viviendas que existen en el país, hay cerca de 35 millones de viviendas, o sea, de unidades construidas, y de esas 5.8 millones se rentan. Entonces tienes a buena parte de la población, 16% de la población, que vive en una vivienda rentada. Ahora bien, esto se da, como ya lo apuntaba la diputada, en las ciudades grandes el porcentaje es mayor. Por ejemplo, en la Ciudad de México el 27% de las personas viven en una vivienda rentada, en Jalisco el 26.2%, que lo explica prácticamente pues, la zona metropolitana de Guadalajara, en Quintana Roo el 26%, que pues toda la zona de Cancún y la Riviera, y Baja California Sur en la parte de Los Cabos, que si bien no es una ciudad o una entidad densamente poblada como lo son otras, sí tiene, por la construcción y la propia economía de la ciudad, tiene estos esquemas de vivienda en renta, y son definitivamente pues una parte bien importante para que las personas puedan tener acceso a una vivienda. En el caso del Infonavit, por ejemplo, no existe como tal un programa para renta, y ahí tendremos que pensar a lo mejor modificar también esa parte de la ley que permita utilizar el ahorro patrimonial de los trabajadores para sistemas de renta, pero sí que hemos estudiado a través de nuestras áreas de estudios económicos todo el fenómeno de renta, porque al final compite la decisión del trabajador entre rentar y comprar, pues depende de los precios que existan y sobre todo lo que te pidan para arrendar. Y lo que hemos visto precisamente es lo que ya apuntaba la diputada. Te piden, en primera, es un mercado que no necesariamente tenemos la cuantificación de cuánto vale, y esto tiene una razón de ser. Al ser un mercado informal, al ser un mercado relativamente informal, es decir, quien renta el inmueble, quien es dueño del inmueble, no se da de alta en el SAT ni transparenta los ingresos relativos a la renta. Muchas veces no le da tampoco factura a quien arrienda el inmueble y se hace de manera informal. Y estos mecanismos informales que efectivamente no son prueba en un juicio, pero que son mecanismos informales que previenen la renta. O sea, a ver, por ejemplo, yo soy de Tlaxcala y prácticamente todo el tiempo que vivo en la Ciudad de México he rentado, y te piden cosas como la escritura de alguien de la Ciudad de México. No tengo a nadie que tenga una escritura en la Ciudad de México. Y entonces te dicen, bueno, entonces una fianza. Bueno, pues ya pagas la fianza, y si tienes oportunidad de pagarla, qué buena, pero si no, o sea, pues ya no pudiste rentar. Y entonces tienes que ir buscando donde no te pidan relativamente nada, pero obviamente la calidad de la vivienda pues va cambiando, precisamente porque no hay un mercado ordenado, formal, revelado, que podamos ver cuánto vale, cuáles son las prácticas, qué se puede castigar, qué no. En realidad, cuando hablamos del mercado de la renta, pues estamos hablando de un mercado estimado, donde más o menos sabemos cómo se mueve, tenemos muchas experiencias, tenemos los códigos civiles en las distintas entidades, pero tampoco tenemos una vigilancia estricta, precisamente porque tienes estos huecos donde no hay una obligatoriedad de dar factura. Ejemplo muy simple, pero que podría decirnos pues quiénes son quienes están rentando un inmueble. Y por ejemplo, ahí se puede ver el tema de la adecuación cultural de la vivienda. Uno de los elementos de la vivienda adecuada, aquí la Cámara de Diputados hizo un extraordinario trabajo en modificar el cuarto constitucional para que la vivienda sea no digna, sino adecuada, y el sentido de eso es práctico. La adecuación de la vivienda viene establecido en tratados internacionales, y entre los elementos que establece está la adecuación cultural de la vivienda. Es decir, que la vivienda tiene que ser acorde, por ejemplo, al clima, al contexto, etcétera, donde se encuentra. Y lo que vemos en la encuesta nacional de vivienda es que precisamente quienes rentan una vivienda tienen un menor grado de identificación con la vivienda. ¿Por qué? Porque es donde pueden, no es donde quieren. Y esto hace que se sientan más insatisfechos con la vivienda en que están habitando. Y esto se puede ver además cuando lo vemos en la carencia de servicios. Las viviendas por calidad de espacios de vivienda, cuando analizamos la encuesta,
pues nos podemos dar cuenta que las viviendas que son rentadas en el país registran carencia de calidad y espacios de la vivienda o carencia de servicios básicos. Pero otra vez, al no ser tuya la vivienda, repararla se vuelve un costo porque no hay un esquema tampoco para hacer esas reparaciones donde tú te puedan compensar, por ejemplo, con las reparaciones, otra vez porque el contrato puede ser de palabra, puede ser informal, entonces no hay forma de meter de manera adecuada alguna inversión que pueda hacer en un inmueble en renta. Y también en la parte de servicios pueden ser viviendas informales. Entonces es complicado exigir servicios cuando es la opción de vivienda que se pudo dar a través de un asunto más informal. Y además, cuando ya vemos las personas que tienen carencias en las viviendas en renta, pues se concentran en el sur-sureste de México. Ahí está concentrada la parte de rezago y de renta de vivienda, precisamente porque hay menor disponibilidad de viviendas, hay viviendas que pueden ser informales y que no cuentan con servicios. La población, además, como les decía, cuando se les pregunta sobre los motivos de por qué se mudarían o por qué dejarían esa unidad de vivienda, pues la mayoría responde precisamente para buscar una mejor vivienda que tenga más espacio o que tenga mejores satisfactores alrededor de la vivienda, ¿no? Entonces te das cuenta que mucha de la vivienda a la que pudiste acceder después de que te pusieron X número de trabas, pues resulta que tampoco estás satisfecho. Y eso genera un círculo también de acceso a la vivienda tremendo. Y cuando vemos también el nivel de ingreso de quienes es la renta de vivienda, pues se da precisamente en los niveles, en los primeros deciles de ingreso. A partir del decil 5, que es donde está el 50% de la población de ingreso, hacia abajo es donde proporcionalmente se da mayor el número de vivienda en renta. Y cuando lo vemos ya por áreas espaciales, por ejemplo, pues las rentas más baratas están concentradas en las periferias de las ciudades. Esto es en un modelo monocéntrico de una ciudad, y esto también es una forma de discriminación. Al no poder comprobar los ingresos suficientes 3 meses, por ejemplo, o no poder tener ciertos requisitos como un pariente que vive en la Ciudad de México, expulsa a las personas que no tienen posibilidad de adquirir una garantía u otra cosa hacia las periferias, y entonces tienen una menor calidad de vida porque tienen que pagar encima pues altos costos de transporte, horas y horas para llegar a su trabajo, etcétera. Entonces el tema del acceso o el tema de los requisitos no solo es un asunto económico, un asunto de discriminación en el momento en que ocurre, sino también al expulsarte para otra opción, pues acabas teniendo una menor calidad de vida y una subutilización de servicios públicos en las ciudades. La otra parte de la vivienda rentada con problemas de rezago habitacional, tienes una buena parte, por ejemplo, de los 5.8 de viviendas rentadas que hay en México, 839,000 tienen algún tema de rezago habitacional que se podría resolver a través de la mejora o la ampliación de esa unidad, pero otra vez, ¿cómo vas a ampliar algo que no es tuyo y donde no hay una obligación tampoco del otro lado, es decir, del dueño del inmueble, de tener el inmueble que va a rentar en mejores condiciones? Entonces, al no poderse hacer exigible, porque la relación puede ser informal, un contrato de papelería, un contrato de palabra, donde te piden las escrituras de la abuelita, entonces se vuelve muy complicado hacer programas para que esas unidades de vivienda puedan entrar a programas de mejora y se puedan rehabilitar y dar mejores condiciones al trabajador. ¿Por qué renta la gente en México? Bueno, se les preguntó a través de la encuesta nacional de por qué rentaban, y pues el primero es porque no tiene acceso a crédito, ¿no? Las personas que rentan al ser de bajos ingresos o al trabajar o al tener un empleo que no está asegurado ante el Seguro Social, pues no tienen muchas veces acceso al Infonavit o al banco. Los bancos discriminan en sí mismos, los bancos normalmente, si ganas menos de 25,000 pesos, pues no te prestan. Entonces, si estás hablando de deciles de ingresos medios que ganan entre 11 y 14,000 pesos y tantito abajo, y encima no tiene un patrón que les remunere y que cotiza ante el Seguro Social,
pues no tienen acceso a nada. O sea, ni el sistema financiero les presta, ni tienen acceso al Infonavit y tienen que recurrir necesariamente a recursos propios o a un tema de rentas. ¿Qué pensamos que se puede hacer en la vivienda social? Bueno, precisamente la ley del Infonavit, el presidente López Obrador la adecuó recientemente y permite dar más flexibilidad en modelos de vivienda. Por ejemplo, permite ahora a las personas comprar un terreno, permite a las personas ahora comprar vivienda nueva, existente, refinanciar créditos, pagar pasivos bancarios, etcétera. Flexibiliza esa parte y se puede atender a una buena parte de la población a través de los nuevos esquemas del Infonavit, porque algo de lo que también hace la ley o permite la ley a través de la reforma que hizo el presidente López Obrador es que ahora no solo quien está activo en el empleo puede utilizar el Infonavit, sino también aquel que ya no está activo pero que tiene recursos en el Infonavit puede acceder a sus recursos para temas de mejora de vivienda, etcétera. Sin embargo, pues aunque ahora podemos nosotros atender a más personas a través de la reforma, sigue habiendo el problema de los contratos de la renta y de que precisamente lo ideal sería a lo mejor que alguien que tiene dinero en el Infonavit pueda utilizarlo para mejorar esa unidad de vivienda, aunque la rente, y dar garantías para que eso suceda. Entonces, sigue faltando este tema del acceso y los contratos de arrendamiento. ¿Qué pensamos que se podría hacer si quisiéramos que el Infonavit participara de manera más activa en la renta? Bueno, proponemos que se pueda, por ejemplo, homologar el contenido del artículo 123, apartado A y B. El A define los trabajadores del sector privado, el B define los trabajadores del sector público. Desde mi perspectiva, pues el trabajador es uno, no importa si trabaja en el público o en el privado. Sin embargo, por ejemplo, en la parte del apartado B, sí se permite que el Instituto de Vivienda creado para tal fin, es decir, el FOVISSSTE, pueda ser utilizado para arrendamiento o venta de vivienda. Mientras que en el apartado A, que es para las empresas del sector privado, únicamente dice que se constituye un sistema para crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad esas viviendas. Entonces, digamos, hay una diferencia constitucional que limita también lo que se puede hacer con los fondos, aunque creo que la reforma que hizo el presidente va en el camino correcto al expandir la acción del Infonavit y permitir que personas que ya no cotizan puedan usarlo, pero sigue habiendo limitante específica para la renta. La otra parte que vemos es que en los códigos civiles y en general se tienen que buscar esquemas de uso temporal de la vivienda. Los códigos civiles permiten hacer eso. En Estados Unidos o en España se están discutiendo temas en materia de vivienda, leyes de arrendamiento donde incluso no solo es el acceso, que precisamente va en el sentido que lo plantea la diputada, que no haya discriminación en el acceso, sino que las temporalidades de la renta vayan de 3 a 5 años. O sea, no solo un año, sino que los contratos tengan una duración determinada de mediano plazo, ¿no? Entonces, esto permite también dar seguridad de la tenencia de la propiedad a quien arrienda la vivienda. Y la otra es precisamente por revisar los contratos. Ahí están, bueno, el cumplimiento que viene en el 2406 del Código Civil, pues se puede también ver que esos contratos, por ejemplo, a lo mejor estén sujetos a la inscripción en Profeco. El Profeco tiene una Dirección General de Contratos de Adhesión, donde distintos contratos de distintos servicios se registran para evitar que haya cláusulas abusivas, que haya publicidad engañosa en los contratos, etcétera. Se podría también revisar esa parte del código, y la otra, desde luego, pensar en cómo el Infonavit pudiera entrar al tema de la renta y permitir que más gente tenga acceso y que no requieran ni garantías onerosas, ni propiedades, ni cosas que los limitan en el acceso y los expulsan a las periferias o a viviendas que tienen pues menor calidad. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, a nuestro director. Como dato adicional, gracias, Carlos, y bienvenido, compañero Jorge Toledo Barrera. Gracias. Y como dato adicional me gustaría comentar que se calcula que a principios de 2020 nuestro país demandó un neto de 19 millones de viviendas nuevas. Muchísimo. Pero bueno,
Actualmente, 75% de su población, 130 millones de personas, tiene menos de 40 años y bueno, sin duda el Infonavit está haciendo cada vez más posible que las personas trabajadoras puedan adquirir un inmueble y con ello lograr una seguridad en su patrimonio. Ahora sí. Continuando con nuestro programa, pasaremos a la intervención de mi compañero diputado Jorge Barrera Toledo, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con posgrado en estudios regionales. Ha trabajado tanto en el sector público como privado. En el sector público se ha desempeñado en los 3 niveles de gobierno, particularmente en áreas encargadas de la fiscalización y auditoría a la aplicación de recursos públicos. En el sector privado se ha desarrollado como consultor y auditor de obra pública. En el ámbito político ha participado desde la organización y representación estudiantil, así como en la construcción y consolidación de proyectos políticos, como el Proyecto Alternativo de Nación, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, conformando comités y organizando la participación de simpatizantes con el movimiento. Y para darte paso a tu participación, compañero, me gustaría destacar que es muy común que en la Ciudad de México se solicite como garantía un aval, no es una lata ese, con bien inmueble en el mismo lugar en donde se pretende rentar. Desde ese punto de vista metropolitano, ¿qué políticas podríamos implementar para evitar la discriminación cuando las personas firman un contrato de arrendamiento? Y asimismo, ¿qué garantías se podrían solicitar, o sea, un arrendatario que no sean discriminatorias? Adelante, compañero. Muchas gracias, diputada Marisol. Muchas gracias por la invitación también. Gracias, director, por la presentación. Yo estoy pues fascinado con este tema. Felicitarte, diputada, porque creo que es una de las cuestiones más importantes, de los temas que más daño le hacen al tema de la movilidad, al tema de los asentamientos, al tema de cómo se vive de manera adecuada, pero sí de manera digna también. Creo que el trato que se da en en estos contratos es muy importante que se busque revisar cada uno de los detalles que están involucrados en este proceso, en donde las personas llegan a estos acuerdos para poder establecerse en un lugar, tener pues un trabajo digno, el estar cerca a lo mejor de los centros de estudio y de trabajo. Y el director ha dado varios datos muy interesantes que creo que vale muchísimo la pena retomar. Yo quisiera partir de, bueno, me parece, como ya lo dije, que es una excelente propuesta esta de buscar eliminar cualquier resquicio, cualquier expresión, manifestación de discriminación a la hora de poder acceder a una renta. La gente, como ya lo dijo el director Carlos, renta porque tiene esa necesidad, porque no hay otra posibilidad de poder adquirir como tal la propiedad de una vivienda. Y este proceso no tiene por qué despojar de las condiciones de dignidad, de habitar, de estar en una ciudad, en cualquier punto, desarrollando las actividades de la mejor manera. Son muchos factores que se trastocan a la hora de tomar la decisión de dónde rentar. El tema del tiempo de los traslados, por supuesto que son condiciones que vulneran muchísimo la capacidad de un desarrollo integral de las personas. El poder tener tiempo para determinar o canalizar hacia otras actividades, pues es algo que se daña mucho a la hora de tener que tomar decisiones por estas exigencias que se tienen de justo todo. Creo que muchas personas nos hemos enfrentado, no solo en la ciudad, en los estados, también en provincia, son prácticas lamentablemente comunes de pedir pues las escrituras, dice el director, de la abuelita, ¿no? O sea, de todos los parientes posibles para poder confiar en decir, bueno, vamos a tener sí la salvaguarda del patrimonio de quien renta, pero creo que hay límites, creo que hay cuestiones que se tienen que apuntar muy bien, y la propuesta me parece excelente porque ya lo había dicho también, digo, está en la propuesta, pero lo comentó el maestro Carlos. Es importante que se revisen muy bien cuáles son estos límites, y creo que el inscribir los contratos ante instancias
pertinentes, ayudaría muchísimo para que estos actos de, claro, la salvaguarda, también el pensar también un poco en quien ve esto como una manera de tener ingresos rentando sus propiedades, pues no vulnere los derechos de las personas a quienes les renta. Creo que es un punto medio que se tiene que buscar para garantizar que ambas partes puedan salir adelante, pero también decir, ha habido un abuso completamente, no es casualidad que exista un cártel inmobiliario, no es casualidad que exista pues quienes lucran de manera excesiva con esta necesidad de habitar, de vivir de manera digna de las personas, y que ha generado muchísima exclusión, que sí hemos visto cómo esto ha impactado en la forma de que la gente se concentra. Estos procesos no quiero abrir porque no es el tema, pero la gentrificación de algunos lugares tiene mucho que ver con esta libertad que tienen para lucrar y para tener estos costos excesivos en rentas en algunos lugares, por la zona, por los servicios, por muchas condiciones que dan pie a que se detonen estos procesos discriminatorios, pero también creo que además de visibilizar estas prácticas que vulneran la capacidad de estar en algún espacio, sí se tiene que contar con un acompañamiento con las demás medidas que se han tenido, las modificaciones que se han llevado a cabo hace justo 2 semanas, que ya lo citaba el maestro Carlos, de cambiar palabras, términos que parecieran muy sencillos, detonan muchísimos procesos de revisión de cuáles son las consideraciones que se tienen a la hora de poder ejercer pues este tema de un contrato, de una renta, ¿no? Creo que es algo que se tiene que ir atacando de manera paulatina. La concentración en las ciudades de las personas ha detonado muchos temas, ha visibilizado problemáticas que pues en otros momentos en México pues no eran tan visibles. Claro, en la ciudad sí han sido desde hace ya varias décadas, pero que diferentes visiones, diferentes ojos estén puestos sobre estas problemáticas cada vez más visibles, pues ayuda justamente a resolverlas, a irlas solucionando. Yo felicito esta propuesta, la celebro porque creo que sin duda el poder ponerle letras específicas, nombre y apellido a cada una de las prácticas que se han tenido, ayuda, primero que nada, a ser conscientes de que hay algo que atender, de que el problema de vivienda tiene que visibilizarse. La renta es algo que se lleva a la práctica en un terreno, lo decía también el maestro, y es importante ponerlo en esos términos, de la informalidad. Creo que esto ha permitido justamente esta condición de decir, bueno, pues estas son mis condiciones, es mi bien, es mi propiedad y yo decido cómo la rento, ha permitido que crezca mucho este problema. Insisto en que creo que definitivamente el poder normar la inscripción o el registro de estos contratos ante instancias que puedan garantizar que quienes se dedican o tienen la posibilidad de explotar sus propiedades bajo este medio no caigan en abusos, que sea una garantía para quienes tienen la necesidad de rentar, que existan condiciones que les permitan el tener también garantías, porque el tema del acceso a los servicios o las condiciones mismas de la vivienda también es otro tema, ¿no? La publicidad engañosa, vicios ocultos, por ejemplo, ¿no? Que es algo muy común y que el tener contratos mucho más transparentes ayudarían muchísimo. ¿Quién no se ha enfrentado al tema de un arrendamiento en el que pues resulta que a los 2 meses ya le salieron problemas a la vivienda? Ya está dañado el sistema eléctrico, ya está dañado, no sé, el sistema hidráulico, tiene problemas pues la vivienda, que muchas veces no hay canales de comunicación ni mecanismos para poder salvaguardar a ambas partes, ¿no? Tanto quien pone su vivienda en estos servicios como quienes la adquieren en renta. Creo que son condiciones que dan para mucho análisis, de revisar justo cuáles son los temas que debe incluir un contrato, cuáles son las condiciones que debe guardar este acuerdo de ambas partes y que pues no se vulnere justo la necesidad de las personas. Imagínense la necesidad de rentar
un espacio con montos accesibles y además de pronto tener que enfrentarse a la necesidad de reparar y de estos abusos que no velan justo el tema de cómo va a resolver o cómo va a recuperar estas inversiones que también se piden, ¿no? Quienes piden 2, 3, incluso hasta 6 meses de renta por adelantado, son condiciones que definitivamente no nada más se trata de un tema económico, se trata sí expresamente de una forma de discriminar. O sea, quien que tenga la necesidad de rentar un espacio va a contar con la solvencia para poder adelantar 6 meses de renta, ¿no? Creo que son condiciones que definitivamente tienen que estar prohibidas, tienen que estar enunciadas y tiene que ser castigada esta práctica. Entonces, creo que este es un gran paso, diputada, maestro, para poder abordar este tema. Sin embargo, bueno, da para mucho más, insisto, porque el mercado de las rentas se ha visto pues estimulado por la necesidad, por el rezago que se tiene en muchos espacios, pero que pues impacta también en otros temas del desarrollo territorial, del desarrollo urbano, que contar con quizá con un catálogo de arrendatarios también ayudaría muchísimo para poder saber exactamente cómo se está explotando, cómo se está utilizando el territorio, cómo se está generando pues esta concentración, cómo se estimula el crecimiento, el asentamiento de las personas en las distintas zonas de la ciudad y que pues estén también armonizados con pues las cartas urbanas, por ejemplo, ¿no? Que no se detonen procesos donde se den concentraciones en donde no hay servicios. Un tema que tenemos, por ejemplo, en Cuernavaca es que ha crecido mucho el tema, o creció en algunos años, sobre todo a finales de los 90s, el tema de la construcción de desarrollos en los que se asentaban en lugares donde no era posible el brindar los servicios, ¿no? Y la gente que llegaba rentaba y tenía así un bonito inmueble, ¿no? Nuevo, pero sin servicios. Entonces, todos esos temas también tienen que estar incluidos en esta parte que creo que serviría muchísimo del padrón de arrendatarios que permita tener una claridad de qué tipo, qué calidad y con qué servicios se está ofertando esta posibilidad de rentar viviendas, ¿no? En el tema de buscar que sean, como se ha modificado recientemente, adecuadas, ¿no? Creo que por ahí iría mi participación, diputada. Creo que son los temas que podemos visibilizar en este momento y también hacer mención de algo que sucedió también recientemente en Puebla, ¿no? Creo que esta modificación, esta propuesta que se tiene de castigar hasta con 10 años, me parece, a quienes renten o que expidan permisos para construir en zonas marginadas, también es un tema. Hay mucha renta que se da en zonas pues de riesgo, justamente porque es fácil, digamos, o es viable económicamente invertir en estas zonas para tener espacios donde pues se pueda explotar la renta, pero que despoja a la gente de las condiciones mínimas de seguridad, incluso, ya no nada más de dignidad o de que sea un espacio adecuado, sino que ponen en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces son temas que definitivamente se tienen que ir concatenando y que sé que lo vamos a hacer y con iniciativas como esta que presentas, compañera diputada. Muchas gracias. Gracias por tu participación, compañero diputado Jorge Toledo. Sin duda hace falta mucho del enfoque metropolitano y local para continuar con la armonización de marcos jurídicos, particularmente en los temas que afectan en el acceso a la vivienda. Me gustaría dar algunas conclusiones del foro de nuestros compañeros y así pasar a las preguntas y respuestas. Si tienen dudas, este es el momento. Y dice así. A ver, la mayor parte de viviendas rentadas en nuestro país se encuentran en el sureste de México. La renta de vivienda se da en los primeros, en el ingreso, es decir, las personas con menos ingresos rentan más. Las personas que no tienen la posibilidad de comprobar una garantía se ven obligadas a habitar en las zonas periféricas de las grandes ciudades. El 14% de 5 millones de viviendas rentadas tienen un rezago habitacional. La mayoría de las personas que rentan lo hacen porque no tienen acceso a crédito. La concentración de personas en las ciudades detona la exclusión de las personas a la vivienda.
Muchas de las prácticas de renta caen en la informalidad por la falta de regulación y proponer la inscripción de contratos en una instancia que revise el cumplimiento de los mismos. Me parece que esos puntos hay que checarlos, revisarlos y ahondar en ellos. Pero si tienen alguna pregunta, compañeros, compañeras, es el momento. A ver, por ejemplo, ¿cuántos de aquí rentan casa? ¿Cuántos rentamos aquí? Pues digamos que un 30%, ¿no? Más o menos. Yo creo que sí. Un 30%. De ese 30%, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar? Ya los otros se creen mucho porque ya son dueños de sus casas, ¿verdad? Ya no están rentando. Bueno, yo tengo… Exacto, ¿qué requisitos? A ver, por favor, compañera Claudia, ahí que llegue. ¿Tenemos micrófono? Sí, ahí va corriendo. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Claudia Muñoz. Y pues bueno, mi pregunta es, ¿de qué manera podríamos empezar a regular los costos de las rentas? Porque van elevándose cada vez más, incluso en inmuebles en pésimas condiciones y en zonas muy peligrosas, y los costos de la renta no coinciden con el salario mínimo. O sea, alguien que gana un salario mínimo, 2 salarios mínimos, le sería imposible rentar. Y van a la alza. De repente encontramos, no sé, en colonias como La Portales, cosas así, rentas en 15,000 pesos, que es impresionante. Entonces, ¿de qué manera se podrían ir regulando los costos de la renta? Gracias. Muchas gracias, compañero. Director, ¿usted quiere contestar? Jorge. A ver, creo que una parte sí tiene que ver con la temporalidad de los contratos. Precisamente es parte de la discusión que se ha tenido en arrendamiento en países como España, donde dicen, bueno, los contratos tienen que tener una temporalidad de 3 años donde no puede subir la renta en ese tiempo. No puede. Entonces, ya si tienes las dos cosas, de que es fácil acceder a la renta y además tienes una garantía de tiempo sobre el costo, desde la perspectiva de quien renta puede ser algo bueno. Eso, los contras dicen, bueno, es que eso va a hacer que, pues como rentas por 3 años, haya menos espacios disponibles y presiona los precios de la siguiente unidad a rentar. Sin embargo, por eso es importante conocer el mercado de la renta y que haya políticas públicas específicas para renta. En otros países también se da, por ejemplo, subsidio a la renta para los trabajadores de menores ingresos. Hay viviendas en renta hechas por el Estado y eso sucede, o sea, no en un país, o sea, en Estados Unidos, pues, o sea, donde el propio gobierno pone viviendas en renta en colonias céntricas precisamente para regular los precios a través de poner unidades disponibles a menores precios, que compitan precisamente y que no suban los precios de las rentas, ¿no? Entonces son políticas activas que se pueden hacer siempre y cuando se metan en los marcos de vivienda adecuada. Y ahí creo que lo que decía Jorge es bien importante. O sea, cuando hablamos de vivienda adecuada, no solo es de la vivienda que se va a comprar o se va a construir, sino incluye toda la vivienda, incluida la que se va a rentar o la que va a estar disponible para renta. Y en ese sentido, pues la ubicación, la adecuación cultural, accesibilidad, asequibilidad, todo debe de aplicar igualmente para las viviendas en renta. Y eso te obliga a hacer también como política pública, pues distintos elementos para poner viviendas en renta desde la política pública. Yo tengo una pregunta, a ver, en lo que se animan con otra. ¿Cómo accesar a un buen contrato de arrendamiento? O sea, ¿cómo, si yo quiero rentar, cómo me puedo amparar? ¿A quién le puedo pedir? ¿A quién le puedo pedir ayuda para que me dé un contrato que por lo menos no abuse o no discrimine? ¿Lo puedo buscar en Infonavit? ¿Habrá un contrato? No. No, pero bueno, o sea, lo que sí creo que es una base, lo que sí sería una base, y creo que ahí también lo que decía el diputado es bien relevante, del registro de contratos. Cuando llegamos, una de las cosas que veíamos es que pues había estos engaños también en la compraventa de vivienda. Y una de las cosas que nos pidió el presidente fue hacer una norma en ese sentido. Y de hecho entró en vigor en septiembre la norma oficial mexicana 247, que promovimos desde el Infonavit y la Secretaría de Economía, que regula los contratos de compraventa. O sea, digamos, pero ahí establece los elementos mínimos del contrato. Y por ejemplo, ahí que pusimos, el vendedor te debe de exhibir pues todos los permisos en regla antes de la firma del contrato. Debe de poner en el contrato que no está en zonas de riesgo, que es algo que pasaba. Por ejemplo, el Infonavit ya niega, si nosotros vemos en el Atlas Nacional de Riesgo que está en riesgo, negamos el crédito.
porque le estamos haciendo, o sea, la persona estaría comprando un inmueble que no vale nada. Pero bueno, se establece en la norma 247 poner el tema de riesgos, permisos. Se prohíbe a través de esta norma también la publicidad engañosa, o se puede reclamar la publicidad engañosa a través de la Profeco. Se establece, por ejemplo, que el vendedor tiene que mantener un call center para quejas durante un año posterior a la venta, para que pueda haber reclamos de vicios ocultos, que estaría en línea con la Ley de Protección al Consumidor. Los contratos tienen que ser estandarizados con lenguaje sencillo, etcétera, etcétera. O sea, la 247 creo que establece ya un marco para el contrato de compraventa, y creo que en el futuro va a reducir mucho las quejas de las viviendas que se compren. Ahora, el modelo o la ley de infraestructura de calidad, que es la que norma ahora todo el tema de contratos o de estandarización o normalización, creo que cabría la pena explorar con la Secretaría de Economía, hacer una norma oficial mexicana en materia de contratos de arrendamiento, no de compraventa. Esa ya la hicimos, digamos, ya entró en vigor ahora en septiembre de este año, o sea, hace un mes entró en vigor. Ya veremos cómo funciona, pero sí fue una norma que estuvimos pues año y medio trabajando en qué debían de contener esos contratos. No, pues coincido, creo que la opacidad en la que se han manejado pues estos contratos de arrendamiento es algo que se ha normalizado lamentablemente. O sea, justo llegamos a este punto, a este problema, porque se ha permitido por mucho tiempo, al amparo justo de este discurso de decir, bueno, al final de cuentas, quien renta tiene esa necesidad, pues se tiene que ajustar, ¿no? Es algo demasiado, es mucho agravio pues en este tema, lamentablemente. Y sí preocupa muchísimo que sea un determinante para la calidad de vida de las personas, porque pues complica el tema, insisto, ya lo comentábamos, de los tiempos de traslado a su trabajo, a su escuela, a todas las actividades se ven mermadas por la necesidad de encontrar lo que se adapta a las necesidades. Y hay muchos temas, justo la parte de que establecería una temporalidad más larga para estos contratos, pues también obliga no nada más al tema de la garantía de que no suba la renta, sino de tener o contar con un estudio muy completo de justo cómo se recibe la vivienda, ¿no? Más allá del tema de las garantías y de lo que suceda económicamente en la reparación o mantenimiento del inmueble, de los riesgos que se pueden tener, porque no es lo mismo tener o habitar una vivienda por un año y todo lo que implica el darle un mantenimiento por 3 años, ¿no? Bueno, son bastantes los temas que pudieran ser parte de esta importante invitación o provocación justo de una norma para poder contar con un modelo de contrato que salvaguarde ambas partes, insisto, porque también hemos escuchado, me ha tocado escuchar las voces de quienes pues se dedican a este mercado de la renta, de la vivienda, de los bienes inmuebles, y que pues ciertamente hay condiciones que también hay que cuidar para que ese patrimonio pues se salvaguarde. También hay casos lamentables donde hay abusos de quienes rentan, pero hay condiciones bien curiosas. Aquí en la Ciudad de México también suceden, pero en Cuernavaca tenemos estos contratos que se dieron o que se han dado históricamente, que mantienen rentas súper baratas y que al amparo de estos contratos que se han llevado a tribunales, pues se mantienen rentas que, si bien permiten que sigan viviendo por el rango de ingresos que se tienen, pues la calidad de las viviendas ya es malísima, ¿no? Ya no se tienen condiciones mínimas para poder vivir y ponen en riesgo su integridad, ¿no? Entonces son temas bien complejos que, bueno, hay extremos que se tendrían que tocar aparte, pero existen, ¿no? Claro que sí. Otra pregunta por acá. ¿Quién dice yo? Allá está una compañera. Vamos, compañeros, pregunte. Hola, buenos días. Mi nombre es Viviana Rodríguez. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando tenemos niños o perritos y no nos dejan, o tiene uno el dinero para aportar la renta y tiene uno las condiciones, pero nos ponen esa traba? Así es. Niños y perros. Digo, ahí, no, yo creo que debería, otra vez, depende de cómo se den los contratos. Si son de manera formal, yo creo que sí se puede hacer un caso de discriminación, o sea, de manera muy clara. Bueno, ahora ya hay hasta
prohibiciones de que no te rentan si vas a hacer home office. Sí, claro. No, o sea, si vas a estar en tu casa y la vas a usar para trabajar, no puedes vivir aquí. O sea, solo rentamos a gente que se sale todo el día, o sea, es absurdo. Lo mismo los perros, etcétera. En algunos casos se rige por la ley por la ley de condóminos y el acuerdo que llegue al condomino, ¿no? Que es un acuerdo donde todos los propietarios llegan a decir aquí no se permiten mascotas, sin embargo, pues yo creo que sí se puede pelear. O sea, no hay nada que lo prohíba. Pues es que en la parte condominal, si el condomino llega a un acuerdo, pues se puede… Exacto. Pero porque el acuerdo llega a los propietarios. El tema es que aquí un propietario está trasladando esa obligación o ese acuerdo a un tercero. O sea, ahí digo, es discutible si ese tercero puede pelear el acuerdo condominal. Claro. Sí, no, pues coincido, creo que es justo también, por eso celebro la propuesta nuevamente, de verdad que haces mención, diputada, de esta cuestión de el acto discriminatorio en el que se incurre cuando se prohíbe el contar con mascotas o con niñas, niños. Definitivamente, insisto, creo que el apelar a citar pues estos mecanismos donde se salvaguarda la no discriminación tienen que formar parte integral sí o sí de esta revisión. Insisto, creo que muchas cosas suceden al amparo de la opacidad en la que se manejan los contratos, pero que cuando se le pone nombre y apellido, se le escribe con todas las letras y no letras chiquitas los contratos, se permite evitar este tipo de actos discriminatorios totalmente, de principio a fin, lo son en toda su expresión. Sí, bueno, y nada más, o sea, creo que la reforma, o sea, el reformar el Código Civil, pues también podría trasladarse ya a la revisión consecuente, armónica de la parte condominal. O sea, si en la ley, en el Código Civil establece que no pueden haber requisitos discriminatorios, pues en consecuencia también la parte condominal, pues no podría haber un acuerdo que limite o discrimine a un tercero si se va a ir a renta. Digo, creo que sería interesante ver si la reforma podría tener efectos de que se tuvieran que modificar otras leyes. Y a lo mejor que en la misma iniciativa venga una propuesta de contrato, compañero. No, estaría bueno decir nada más son 2 rentas, no 8 rentas para que uno rente su casita, qué barbaridad. A la compañera por acá, por favor. Muchas gracias, mi nombre es Silvia Melendres. En estos días yo he estado buscando vivienda y me he topado con esa difícil situación. Encontré, bueno, por la cuestión del traslado de la escuela de mi hija, busco algo que sea cómodo por tiempo y por costos de transporte. Encontré entre lo que he buscado varias viviendas, una de ellas en especial la recuerdo porque las dimensiones del cuarto eran muy pequeñas, solo cabía una camita individual y un mueblecito de 40 centímetros por 40, y su baño lo tenía ahí incluido. Me comentó la señora el costo de 4,000 pesos por esa vivienda. Otra de las situaciones que también me dijo que no había un lavaderito, pero no se podía hacer uso de él, que las personas que le llegaban a rentar ahí tenían que llevar su ropa a una lavandería. Entonces yo digo 4,000 más llevar a la lavandería, más el costo de la luz, viene siendo una vivienda bastante cara para las dimensiones que son. Y también me dice, no pueden entrar más personas, ¿no? O sea, solo las que ven, digo, pues si de por sí no se cabrían más, por el espacio no cabrían más personas. Entonces, realmente yo sí me he enfrentado a esa situación muy, muy difícil en la cuestión de vivienda, muy cara en la zona. Así es. ¿Y de requisitos qué te han pedido? Un aval, el depósito y la renta corriente. Entonces sí es algo realmente pues muy difícil para 2 personas, que en este caso somos mi hija y yo nada más. Gracias, compañera. No, hombre, es que sin duda tenemos que trabajar mucho en esta iniciativa y vamos a seguir haciendo más conversatorios como estos, porque además nos enteramos también de la situación que están pasando ustedes. ¿Otra duda? ¿Alguien tiene otro comentario? ¿Una plática? ¿Una anécdota de cuando rentó? ¿A quién vamos a golpear?
Pues entonces vamos a darle fin a esta charla. Les agradezco muchísimo a todas las personas que vinieron. Pasen la voz, vamos a tener un link de Zoom para que pasen la voz y también las personas, la sociedad civil nos ayude a robustecer esta iniciativa que sin duda hace mucha falta no solo en la Ciudad de México, sino en el país, como bien dijo nuestro maestro Carlos. Les agradezco mucho, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, maestro Carlos Martínez Velázquez, y a mi compañero Jorge Barrera Toledo, siempre lo digo al revés, perdóname, integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas. Les agradezco mucho también que hayan venido hasta acá, a la Casa del Pueblo. Muchas gracias y que tengan un lindo viernes. Gracias, compañeros. Lindo día. Muchas gracias. ¡Qué cosa! Ya quiero hacer mi iniciativa, está horrible. Gracias.